La votaron. Kristi Noem, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue destituida el 5 de marzo de 2026. Primera secretaria de gabinete en salir en el segundo mandato de Donald Trump. Y la pregunta que nos hacemos aquí en este podcast no es la misma que se hacen quizás en otras esferas políticas. No es quién viene ahora, ni quién ganó esta pelea política, aunque sí vamos a explorar, sí vamos a mostrarles lo que viene, por supuesto. Pero la pregunta principal que nos hacemos es la que se hace en los migrantes venezolanos, por ejemplo, los migrantes en general. Pero, ¿qué dejó esta mujer? ¿Qué rastro le quedó a los venezolanos, a los latinoamericanos, a los migrantes que vieron bajo su mandato pues la gestión o que sufrieron la gestión de este personaje? ¿Qué programas se cancelaron? ¿Qué protecciones desaparecieron? ¿Quién pagó el precio? ¿Qué pueden esperar ahora los migrantes y en particular, en especial los venezolanos en Estados Unidos, ahora con esta nueva designación, con el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional que está por ser confirmado por el Senado? Esto y más lo vamos a ver en esta emisión de hoy, en este episodio de hoy. No se despeguen. Ricardo lo dice migrando. ¿Qué tal, amigos? Quiero decirles que este podcast llega a ustedes gracias al apoyo de quienes creen en el periodismo independiente y también gracias a nuestro patrocinador We Brooks Law Firm, Inmigración Segura con William Brooks. Si necesitas un abogado de inmigración confiable, recuerda que la primera consulta con el equipo del abogado es gratuita. Si vas de mi parte, no te van a cobrar nada en esta primera consulta. Les dejo el link aquí abajo en la descripción. Nosotros arrancamos desde ya. Quiero saludarlos, por supuesto, por aquí Ricardo Sánchez Silva. Ricardo lo dice en las redes, periodista venezolano en Washington, D.C. Esto es Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos. Yo creo que ya... Sí, si no me equivoco, este es el episodio 85-86. Siempre ando ahí tratando de llevar la cuenta, pero bueno, ustedes lo ven ahí en la lista de los podcasts. Así que este episodio de hoy arranca con una noticia que dio la vuelta al mundo esta semana pasada y pues que teníamos que presentar aquí a detalle, teníamos que informarlos sobre esta noticia e ir un poco más allá, analizar, ¿no? Trump despidió a Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional y yo estoy seguro que muchos de los que nos escuchan, los que nos ven, pues los migrantes saben quién es este personaje. Y pues ya tiene sucesor, el senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin. Esto va a ser efectivo a partir del 31 de marzo de 2026. Ahora bien, si ustedes me siguen hace tiempo, ustedes saben cómo trabajamos aquí. Este podcast no es simplemente para mostrar lo que sea en las redes sociales sin verificación. Aquí hacemos verificación, es un podcast de migración, de lo que pasa a la gente real como a ti, cómo las políticas de migración los afectan. Así que si tenías TPS, parol humanitario o cualquier otro beneficio migratorio que fue afectado por cualquier política del Departamento de Seguridad Nacional, pues, o si conoces a alguien que fue, vamos a decir, que ha sufrido las consecuencias de esta política de Kristi Noem, que ahora va de salida, pues bueno, miren, este episodio es para ustedes y pues pendientes, porque hoy el episodio tiene un enfoque muy claro. Vamos a repasar punto por punto lo que fue esta gestión de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional desde el ángulo migratorio, por supuesto, sin adornos, sin propaganda, periodísticamente hablando, con fuentes y con nombres y por supuesto siendo críticos al poder, como siempre lo he sido como periodista, que es mi rol de contralor al poder, independientemente de quién esté en el poder. Miren, al final del episodio vamos a hablar, por cierto, de quién viene ahora, que sabemos del perfil de este nuevo personaje, así que no se despeguen porque cómo esto puede impactar a la comunidad latina, el nuevo propuesto o postulado para este cargo para sustituir a Kristi Noem. Así que bueno, pendientes porque hoy vamos a estar dando toda esta información, van dotando de contexto, análisis para que ustedes entiendan
todo lo que implica este cambio como tal que está haciendo la administración de Donald Trump. Lo primero que uno tendría que preguntarse es ¿por qué? ¿Por qué la votaron? Bueno, la votaron entre comillas porque esto nos recuerda mucho a estos movimientos que hacía el régimen de Venezuela, incluido desde Chávez, por supuesto, hasta Maduro, y ahora Delcy, pues de mover una pieza, reciclar, porque le dieron un cargo ahí de escudo de las Américas, de enviada especial, que como dice Adely Ferris, todavía no hay detalles, es que es un cargo que le crearon para Kristi Noem. Entonces, el New York Times dice que Kristi Noem sobrevivió muchas crisis, luego cruzó la línea roja de Trump y pues ahí la votaron. Entonces, por lo que les estoy diciendo como tal, vamos a empezar por lo que, bueno, todo el mundo está hablando esta semana, y es desde la semana pasada, por supuesto, y es la razón del por qué la votaron. Y aquí voy a ir directo a las fuentes porque la respuesta, bueno, sorprende. Y es que es importante que sepamos qué es lo que hay detrás, porque dice mucho sobre cómo funciona esta administración y sobre lo que significa para los migrantes. Miren, Kristi Noem no fue despedida por agentes federales, porque agentes federales, mejor dicho, bajo su mando, mataron, por ejemplo, a ciudadanos estadounidenses. Por ejemplo, lo que pasó en Minneapolis o lo que pasó en Texas, que hay un caso que estaba escondido y que recién hace poco salió a la luz pública, a pesar de que fue el primer presunto asesinato de ICE. Entonces, no, eso no fue lo que hizo que Trump la despidiera. No fue destituida cuando un juez municipal, por ejemplo, en Minnesota, dijo que su agencia migratoria había violado más órdenes judiciales que algunas agencias federales en toda su existencia. Eso tampoco la sacó del cargo. Ni cuando ella misma llamó terrorista a Alex Preti, un enfermero del departamento de veteranos, asesinados por sus propios agentes, afirmando falsamente que él había blandido un arma antes de ser sometido a asesinado, cuando lo que tenía en la mano era un teléfono celular y sí portaba un arma de ley, por cierto. Ya se los voy a mostrar ese video más adelante para que ustedes lo vean y saquen sus propias conclusiones. Todo eso, pasaron muchas cosas, ¿no? Esto y mucho más, pero seguían su puesto. Ahora, lo que la tumbó fue otra cosa, habría sido otra cosa, y fue en una audiencia ante el Congreso. Fue en el fondo pues una cuestión de lealtad. Vamos a ver qué dice el New York Times, porque en un reportaje firmado por Solan Cagno-Jones y Hamed Al-Aziz el 6 de marzo de 2026 explica así lo que ocurrió durante una audiencia en el Congreso. Esa semana como tal, Noem fue interrogada sobre si Trump había aprobado una campaña de propaganda o publicidad, más que todo propaganda, las que está haciendo el DHS gubernamental de más de $200 millones en la que ella era la protagonista principal. Y Noem respondió que Trump le había encargado difundir el mensaje al país y confirmó que habían tenido esa conversación antes y después de la confirmación. Eso para los estándares de esta clase blanca pues fue el pecado capital. Habría sido el pecado, la gota que derramó el vaso, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esa respuesta de Noem le pasó la responsabilidad política a Trump y eso no le gusta al presidente. Lo metió en un escándalo y Trump, que ha intentado distanciarse de sus propias políticas cuando se vuelven tóxicas, cuando hay saldos que no lo benefician políticamente, salió de inmediato a decirle a la agencia Reuters que él no sabía nada del contrato y al día siguiente la despidió. Así las cosas. Bueno, un funcionario de la administración le dijo al New York Times bajo condición de anonimato que la decisión fue una acumulación de factores. Su manejo de las consecuencias de la operación de Minnesota, lo que algunos en la Casa Blanca percibieron como una mala gestión de su personal y pues sus disputas constantes con líderes de otras agencias del DHS. Pero el detonante fue la audiencia, fue la lealtad. Miren, Jill Kerlikowski, quien es excomisionado de aduanas y protección fronteriza, lo resumió con una claridad que vale la pena resaltar. Cito textualmente: la lealtad es absolutamente la clave. Es una buena regla de oro nunca echarle la culpa a tu jefe y con él en particular creo que es el pecado cardinal y ella claramente lo violó. Cierro cita. Entonces, uno se pregunta,
¿Qué pasa con todo lo demás? Con las deportaciones, con los operativos, con las violaciones del debido proceso, con los agentes de ICE encapuchados llevándose a gente sin identificarse, con los agentes de ICE disparando y matando estadounidenses. Bueno, ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con la deportación de venezolanos sin antecedentes criminales? Bueno, incomunicándolos, violándolos el debido proceso, no dejándolos que tuvieran una defensa a tiempo y que además se les violaron sus derechos humanos en El Salvador, por ejemplo. Bueno, eso queda en el aire, ¿no? Trump, al despedir a Noam, no condenó las deportaciones masivas, no condenó las tácticas agresivas, no señaló ningún cambio de rumbo en la política migratoria. Al contrario, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que Trump estaba agradecido con su ex secretaria para ese momento, o con la secretaria, porque todavía es secretaria hasta el 31 de marzo de este año, por su trabajo para reducir los cruces irregulares y pues que la agenda migratoria continuará sin interrupción. Esto lo dijo la misma Casa Blanca, sin interrupción. Eso es lo que dijeron. Así que bueno, seamos muy claros aquí. La sacaron no porque les importan los migrantes ni porque están realmente profundamente arrepentidos de los errores garrafales, de las atrocidades que se han cometido bajo su gestión, no, sino porque, y tampoco porque hubiese muertes, tampoco porque todo como se están realizando los procedimientos, la sacaron porque se convirtió en un pasivo político para Trump, porque cruzó la línea de la lealtad y porque la decisión, según el propio New York Times, estuvo impulsada por el deseo de distanciarse de alguien que se había vuelto políticamente insostenible. Esa es la realidad. Dicho esto, señores, también hay que entender la escala de lo que Noam supervisó, porque los números son enormes. Según NPR, durante su gestión, el DHS deportó más de 605,000 personas y alcanzó un número históricamente alto de personas en detención migratoria. El objetivo, declarado de la agencia bajo este liderazgo, era arrestar, detener y deportar a 1 millón de personas sin estatus legal por un año. Ese era el objetivo, ¿no? Y veamos los números de detención con más detalle, porque aquí hay algo que Noam repitió constantemente y que los datos la contradicen. Noam afirmó públicamente que el 70% de los inmigrantes en detención de ICE habían cometido crímenes violentos, pero los datos cuentan otra historia. Según un análisis de PolyFact basado en el Deportation Data Project, que agrupa a académicos, abogados que rastrean datos migratorios vía solicitudes de información pública, solo alrededor del 30% de los migrantes detenidos durante el primer año de Trump tenían condenas criminales confirmadas. CBS News, por su parte, reportó en enero de 2026 que datos internos del propio Departamento de Seguridad Nacional mostraban que alrededor del 47% de los detenidos tenían cargo de condenas, no el 70%, como dijo Kristi Noem, que estaba citando Kristi Noem, que además que en las declaraciones que hace en estos hearings o estas audiencias las hace bajo juramento, by the way, ¿no? Y las declaraciones, según ella, esto eran los peor de lo peor, los peores de los peores. No, y es que esa brecha entre lo que se decía y lo que muestran los datos es parte del legado. No es un detalle pequeño porque es el núcleo de una narrativa que criminalizó a los migrantes, que los presentó como amenazas, que los metió a todos en la misma categoría sin distinción de origen, pagando justos por pecadores de, historias o estatus migratorio. Una narrativa, por supuesto, que cayó especialmente duro en nuestra comunidad, los venezolanos en Estados Unidos, como vamos a ver en el siguiente bloque que viene. Porque una cosa es hablar de cifras y otra cosa es entender que esas cifras, lo que esas cifras significaron en la vida real de alguien que tenía TPS, las historias humanas, que tenía parol, que tenía, o que tenía una cita programada para CBP One para poder entrar de forma regular y ordenada como lo hizo Biden, con sus pros y sus contras, con sus errores, como lo especifican sus críticos, por ejemplo, con el tema de las fronteras, aunque nunca existió una frontera abierta, eso es falso. Las fronteras en teoría estaban siempre cerradas, es decir, no había una política de fronteras abiertas, eso fue parte del discurso de propaganda de Trump. Pero sí hay que reconocer que hubo un relajamiento, por supuesto, en las políticas migratorias que permitió, vamos a decir,
que los agentes llegaran a su máximo y que se les saliera de las manos el tema migratorio en el sur. Así que en la frontera sur, por ejemplo. Así que eso lo vamos a ver en el siguiente bloque. Antes de seguir, por favor, les quiero pedir, por favor, si no se han suscrito, activado la campanita de notificaciones, háganlo. Es fácil, es rápido. Suscríbase aquí, active la campanita de notificaciones en YouTube. De esa forma me ayuda a seguir adelante luchando contra la censura y contra la desinformación. Y además decirle que también pueden suscribirse a mi boletín de Substack en ricardoloiza.com. ¿Qué va a encontrar allí? Bueno, muy fácil. Ahí va a encontrar, les van a llegar las informaciones de último momento, resúmenes de estos episodios sin algoritmos y venciendo la censura y la desinformación. También pueden hacerse miembros de este canal, brindándonos un café al mes al equipo de producción. También está esa opción aquí abajo y pues podemos seguir adelante porque recuerden que esto es periodismo independiente, señores. Alcanzar nuevas oportunidades en el extranjero para ti o tu empresa empieza con el respaldo adecuado. Poder tener un abogado de inmigración en los Estados Unidos que sea responsable, que atienda el teléfono, que dé la cara y que su equipo hable español, definitivamente hoy en día es una bendición. Los procesos fuera de casa suelen ser complejos, pero estamos aquí para ayudarte. En WeBrooks Law Firm y Lex Consultores somos expertos en asesoría legal de inmigración. En Venezuela y en los Estados Unidos tenemos dónde atenderte. Inmigración segura con William Brooks. El 20 de enero de 2025, exactamente al mediodía, mientras que Donald Trump prestaba juramento, 47 como el presidente número 47 de los Estados Unidos, la aplicación de CBP One dejó de funcionar, sin previo aviso, sin alternativa, sin plan de transición. Así que vamos a hablar de lo que fue parte del legado, se puede llamar legado, lo que dejó para los migrantes o contra los migrantes, si se puede decir de esa manera, ¿no? Kristi Noem. Y lo primero que les estoy comentando, el CBP One. Desde enero de 2023, la herramienta había permitido a casi 1 millón de personas que programaran citas en puertos de entrada en la frontera suroeste para solicitar asilo o un ingreso pues, humanitario de manera legal y ordenada. Esto fue bajo la era Biden y pues en la práctica era la vía legal más accesible para pues, entrar al sistema de protección de los Estados Unidos que pues, te permitiera pedir un asilo, ¿no? Y la demanda era enorme. Un promedio de 280,000 personas se conectaban diariamente para pues, competir por apenas 1,450 plazas disponibles. Y pues CBP One era popular entre los cubanos, venezolanos, haitianos, mexicanos y pues, otras nacionalidades. Bueno, para venezolanos y para otras nacionalidades, por supuesto, no habían mecanismos alternativos de regularización en Estados Unidos una vez que entraban, sino que tenían que pedir asilo y era una situación crítica. En el caso de los cubanos, cabe aclarar que tienen la ley de ajuste cubano, que no es un mecanismo de entrada, sino que es una vía de regularización una vez que estén dentro. Ninguna de otras nacionalidades que usaban CBP One tenían nada comparable. Para ello, la app no era un atajo, era un camino. Por cierto, esta aplicación se convirtió en CBP Home ahora para que la gente se autodeporte, es decir, la actualizaron. Juan Andrés Ramos, un venezolano de 19 años de edad, lloró de alegría a principios de enero cuando obtuvo su cita tras meses de intentarlo. Había pasado 5 años en Perú, 7 meses en México tratando de llegar a Estados Unidos, donde vivía su hermano en Pittsburgh. Vivía en un campamento de migrantes en Ciudad de México. El 20 de enero recibió la notificación de que su cita había sido cancelada. Cito textualmente parte de lo que dijo: fue un momento de esperanza, pero no duró mucho. Declaró, cierro la cita, abro continuidad de la cita. Todos se confiaron de el sueño americano, pero todos nos equivocamos. Cierro cita. Así las cosas, según las cifras de la propia Oficina de Aduana y Protección Fronteriza, había 270,000 expedientes, señores, abiertos en la aplicación cuando fue cerrada. Esas personas quedaron varadas en México de un momento para otro, sin opciones para ingresar legalmente. Y pues el Departamento de Seguridad Nacional fue más allá
y del simple cierre. Meses después, en abril, comenzó a revocar el estatus legal de quienes habían ingresado con CBP-1 bajo el parol temporal, bajo un parol temporal que les daban, enviando, porque recuerden que el parol no solamente era el parol humanitario que la gente venía por avión, sino que ese parol que te permitía estar aquí, le mandaban correo a las personas, correos electrónicos que decían literalmente: es hora de que abandones los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto, si bien fue un mecanismo de entrada legal, la administración de Biden no garantizó un mecanismo expedito para resolver estos casos, para proteger a esta gente posteriormente. Y pues bueno, pues llegó la administración de Trump y bueno, it is what it is, como dicen aquí, pasó esto, es la realidad. El gobierno federal hizo esto, textualmente decía: es hora de que abandones los Estados Unidos. El mensaje que le mandaban, el gobierno federal los encontrará. Una notificación masiva que llegó a cientos de miles de personas que pues llevaban meses construyendo una vida aquí, con trabajo, con hijos, con escuelas, con citas en cortes, inmigración pendiente. Por ejemplo, esto ocurrió. También está el parol humanitario. El parol humanitario, más de 500,000 de personas en el limbo. Ese mismo 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para eliminar el programa del parol humanitario, conocido como el CHNB, por las iniciales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, ¿no? Y pues ese programa había permitido que más de 530,000 personas migrantes ingresaran legalmente al país con el permiso de trabajo y residencia temporal por 2 años, con patrocinador y verificación de antecedentes de seguridad. Ahora, según las cifras del USCIS, hasta finales de 2024 habían ingresado bajo este programa venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. En total, más de 530,000 personas con estatus legal, con permiso de trabajo, con un documento que les decía: estás aquí legalmente. Pero había un tiempo de permanencia de 2 años y tampoco el gobierno, también, mejor dicho, el gobierno de Biden falló en proteger a esa gente. Después, ¿qué va a pasar después? Y lo que hizo fue que no dio una extensión después de esos 2 años. Es decir, fue un pañito de agua que lo que hizo fue permitir que las personas entraran, y si no tenían otra opción de regularización, la dictadura seguía en Venezuela y no se les extendió una estadía aquí. Eso fue un error de la administración de Biden, por ejemplo, porque quisieron dar una vía que permitió a gente que llegó aquí, pero al final no extendieron esa estadía de 2 años y dejaron a esta gente a merced de las políticas migratorias más feroces y agresivas que hemos visto, yo diría, en un buen largo tiempo en la historia de los Estados Unidos, bajo este Trump 2.0. En marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional notificó formalmente la revocación del parol con efectividad a partir del 24 de abril, dando a esas más de 530,000 personas aproximadamente un mes para abandonar el país o encontrar otra vía legal. Y en mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, por supuesto, permitió que la terminación del programa entrara en vigencia, revocando el estatus legal de estas personas mientras se resolvía el litigio. Entre tanto, muchos de esos migrantes quedaron en un limbo jurídico sin precedente. Habían entrado legalmente, con todos los documentos en orden, con un patrocinador validado, con verificación de antecedentes, y de repente se encontraron sin estatus, sin permiso de trabajo vigente y bajo la amenaza teórica de un proceso de deportación. Que hay que decir, el mismo gobierno de Biden había notado irregularidades y ellos hicieron una pausa en el programa antes de que Biden saliera del poder, y hicieron una revisión por casos puntuales, pero no estoy hablando de la mayoría, estoy hablando de casos puntuales en el que un patrocinador tenía una cantidad de personas allí metidas, creo que habían direcciones en Orlando, habían irregularidades y eso lo estaban revisando, ¿no? Importante especificar que para estas personas se hace un background check, y también para incluso las personas que pidieron TPS, verificación de antecedentes. La abogada de inmigración Elizabeth Uribe lo resumió en una entrevista con CNN. Cito: tengo varios clientes que entraron con CBP-1 pero aún no tienen cita en la corte y que se preguntaban qué pasará cuando lleguen a esa instancia. Todavía no está claro, y mientras no está claro, pues las personas quedaban expuestas a las mismas redadas de cualquier otro, como cualquier otro migrante, al igual que el parol humanitario, pues fueron casos similares, ¿no? Porque estos eran mecanismos de entrada, pero al final no se protegió a la gente para que pudiera permanecer más tiempo legalmente. Entonces hubo un cambio ahí de estatus para muchas personas que no los benefició.
o se quedaron sin estatus, mejor dicho. El TPS, por ejemplo, fue otro programa porque hubo una famosa carta, como dice por la canción, esa carta desgraciada, de Marco Rubio, quien ha sido muy vocal y participativo del tema de Venezuela después de que Estados Unidos capturó al dictador Nicolás Maduro y todo esto, ¿no? Pero no debemos olvidar estas cosas porque los políticos tienden a endiosarse mucho y a la gente se le olvida las cosas, las contradicciones y las cosas que hacen, ¿no? Hubo una carta que ya les voy a hablar, ¿no? Las razones del DHS y la contradicción política, pues, vamos a decir, son grandes. Y bueno, ahora que llegamos al tema, un tema que más angustia, bueno, más conversaciones de WhatsApp, más madrugadas de insomnio. Bueno, conversaciones de WhatsApp me refiero a que, bueno, mensajes de angustia que pueden intercambiar migrantes que están aquí con familiares que están en Venezuela, ¿no? Noches de insomnio, etcétera, ¿no? Intranquilidad en general en nuestra comunidad venezolana durante toda la gestión de NOM. El TPS, el estatus de protección temporal que amparaba alrededor de 600.000 venezolanos en Estados Unidos. Pero antes de hablar de lo que NOM hizo, hay que hablar de la carta. El 31 de enero de 2025, Marco Rubio, en su nuevo rol como secretario de Estado, le envió una carta a Kristi Noem, a la secretaria de Estado del Departamento de Seguridad Nacional, porque todavía lo es, para la fecha que se está grabando este podcast, recomendando la cancelación del TPS para venezolanos. En ella escribió textualmente: el Departamento de Estado de Estados Unidos ha determinado, estoy citando, ¿no?, que permitir que los nacionales de Venezuela permanezcan temporalmente en Estados Unidos es contrario al interés nacional. En consecuencia, recomiendo que se cancele la designación de Venezuela. Cierro cita. El mismo Rubio, que en 2017 le pidió al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a la secretaria de Seguridad Nacional, John Kelly, que expandieran el TPS, señores, qué contradictorio, que expandieran el TPS para venezolanos, ¿no? Y que pudieran calificar otros venezolanos. Ese mismo fue el que envió esta carta. El mismo que en 2022 le escribió al secretario Mayorkas diciéndole que no extender el TPS sería una sentencia de muerte real para incontables venezolanos que han huido de su país. Cierro cita. Ahora, como secretario de Estado, recomendaba su cancelación. Por cierto, Adely Ferro, amiga de la casa, activista, directora ejecutiva de la organización Venezuela American Caucus y una de las primeras venezolanas estadounidenses que abogó por el TPS, le dijo al Miami Herald, cito: es devastador ver cómo el mismo Marco Rubio, que defendió el TPS para los venezolanos, ahora nos da la espalda. Cierro la cita. Con esa recomendación en mano, el DHS actuó rápido y el 5 de febrero de 2025, pues apenas 16 días después de la toma de posesión de Trump, bueno, el Departamento de Seguridad Nacional publicó en el Registro Federal la terminación de la designación del TPS para 2023 y bueno, 5 días más tarde, el 28 de enero, ya había anulado la extensión de 18 meses que había aprobado el secretario de Biden, secretario de Seguridad Nacional anterior, Alejandro Mayorkas, en sus últimos días, que hubiese protegido a los beneficiarios hasta octubre de 2026. Veamos exactamente qué dijo el Departamento de Seguridad Nacional en este documento del Registro Federal para justificar la terminación, porque las razones concretas que dieron son importantes y no las podemos olvidar. Esto, insisto, estas son cosas que hay que mantener en la memoria. Y bueno, también ahí aparece la contradicción política más evidente, porque el Departamento de Seguridad Nacional presentó en ese documento 3 razones vinculadas directamente a la situación de Venezuela. La primera era que se habían registrado, esto lo pueden buscar, esto es público, está publicado en la web del Registro Federal, bueno, que se habían registrado mejoras notables en distintas áreas, específicamente en la economía, la salud pública y el crimen. Esto lo estaba diciendo Kristi Noem en este documento para terminar el TPS, que según el DHS permitían el retorno seguro de los venezolanos a su país. Segundo, pues que mantener el TPS venezolano creaba un efecto imán que contribuía a la migración irregular y socavaba los esfuerzos de la administración para controlar la frontera sur. Argumento respaldado en un reporte de noviembre de 2023 citado por el propio Registro Federal. Y tercero, pues que entre los beneficiarios supuestamente existían presuntos miembros del Tren de Aragua, la banda criminal venezolana que Trump había designado como organización terrorista extranjera mediante una orden ejecutiva. Y aquí
es donde aparece la contradicción política más profunda de toda esta historia, señores, porque para terminar el TPS legalmente, el DHS tuvo que argumentar ante los tribunales que Venezuela había mejorado en su economía, en su salud pública, en su seguridad, que el país era suficientemente estable para recibir de vuelta a sus ciudadanos. Pero simultáneamente esa misma administración luego llevó, más tarde, una operación militar por meses en Venezuela contra la dictadura. El 3 de enero de 2026 se materializó todo, pues después de que la Corte Suprema, por cierto, de la Corte Suprema terminara el TPS venezolano, Estados Unidos, porque esto fue formalmente finales de 2025, y el 3 de enero, pues Estados Unidos lanzó esto, bombardeó Caracas, capturó al dictador Nicolás Maduro en esta operación denominada Absolute Resolve, y pues Trump describió a Maduro ese mismo día como un dictador ilegítimo y terrorista, y pues Tricia McLaughlin, secretaria asistente del DHS, le dijo a Fox que tras la captura de Maduro, la gran noticia para quienes están aquí en Venezuela con TPS es que ahora pueden ir a casa con esperanza. Imagínense ustedes, si es que las personas no saben cómo están todavía las circunstancias en Venezuela, sin protección, sin programa, pero con esperanza, claro, ¿no? Mientras tanto, legisladores demócratas le escribieron a Marco Rubio y a Noen señalando que en los días posteriores a la operación militar, el régimen venezolano, aún en el poder, descabezado, pero en el poder, envalentonado, pues había intensificado la represión, arrestando a periodistas y criminalizando cualquier expresión relacionada con la captura de Nicolás Maduro. Más allá de todo lo que han venido haciendo bajo esta tutela, yo estoy hablando particularmente de lo que ocurrió. No pueden regresar los venezolanos de forma segura ya, a Venezuela. Dos narrativas de la misma administración usadas al mismo tiempo según les convenía. Venezuela está mejorando cuando hay que terminar el TPS y Venezuela es una dictadura peligrosa para cuando hay que justificar una operación militar por el tema del narcotráfico y todo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Opinen. La contradicción no es solo política, es humana, porque las personas que perdieron el TPS en octubre y en noviembre de 2025 lo perdieron bajo el argumento de que Venezuela estaba mejorando, imagínense ustedes, y semanas después, pues bueno, el gobierno lanza misiles sobre Caracas. Ahí hay una contradicción gigante. El juez federal Edward Shen, del Distrito Norte de California, fue quizás el que lo señaló con más claridad. En su fallo del 31 de marzo de 2025 bloqueó temporalmente la terminación del TPS, argumentando que el DHS actuó con una rapidez y una forma sin precedentes, con el propósito predeterminado de acelerar la terminación, y que la decisión carecía de respaldo legal y no había forma de evidenciarlo, ¿no? Entonces, en septiembre de 2025 volvió a fallar en el mismo sentido, aclarando que la acción de NOM no fue legal, fue una acción ilegal y arbitraria y caprichosa y que excedía la autoridad legal de la secretaria. Sin embargo, la Corte Suprema suspendió ese fallo el 3 de octubre de 2025, pues permitiendo la terminación del TPS 2023. Y que bueno, que entrara en efecto inmediatamente, y que el 7 de noviembre, pues la terminación de 2021 también entró en vigor, es decir, las dos designaciones. Ahora, el resultado en el transcurso de pocas semanas de octubre y noviembre de 2025, pues simplemente muy sencillo. Aproximadamente 600.000 venezolanos perdieron su protección contra la deportación y sus permisos de trabajo. En muchos casos, personas reales, con historias reales, seres humanos, señores, con trabajo, con hijos y años de vida construidos aquí. Y no, es que aquí no pueden exigir. No se trata de exigir. Se trata de humanidad, se trata de reconocer la crisis en Venezuela y apoyar a la gente aquí. Si tú estás apoyando a la gente en Venezuela o a salir de la dictadura en Venezuela, entonces debería ser consecuente mientras que se libera Venezuela. La batalla legal sigue abierta ante el noveno circuito, pero bueno, mientras los abogados litigaban, esas personas vivían en la incertidumbre, y bueno, la incertidumbre también es parte del legado de esta gestión. Ahora, el Tren de Aragua y la narrativa que pues criminalizó a toda una comunidad. Dicho eso, también hay que hablar de algo que operó de manera
más sutil, pero igualmente dañina, bien dañina, por cierto, que es en esta gestión de Kristi Noem, la narrativa política que convirtió al venezolano en sinónimo de amenaza criminal, y esto viene de Donald Trump para abajo. Entonces, por ahí, que no me digan, no, es que quienes son los que ejecutan la política. No. Porque esto viene desde el discurso de Donald Trump. El 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para iniciar el proceso, por cierto, de designar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, y la designación entró en vigor el 20 de febrero de 2025. Un mes después, la Casa Blanca invocó la ley de enemigos extranjeros de, años luz, 1798, imagínense ustedes, alegando que el Tren de Aragua había invadido a Estados Unidos bajo la dirección del gobierno o la dictadura de Nicolás Maduro para ordenar la deportación expedita de más de 200 venezolanos acusados de pertenecer a esa banda. Pues las deportaciones se ejecutaron a un grupo que bajo la ley de enemigos extranjeros, otros supuestamente tenían orden de deportación. Las deportaciones estas fueron ejecutadas a pesar de una orden judicial que buscaba suspenderlas. Los deportados fueron enviados al CECOT, al Centro de Confinamiento para el Terrorismo de El Salvador, esta cárcel de máxima seguridad. Allí fueron enviados, que por cierto, esa cárcel, después salió un informe en el que pues se evidenciaron Human Rights Watch, tratos crueles e inhumanos, torturas, este informe habla con una especie de complicidad o responsabilidad compartida del gobierno de Estados Unidos en la comisión de estas violaciones de los derechos humanos. No olviden, señores, hay gente por ahí que dice que son defensores de derechos humanos y defienden derechos humanos basados en una bandera política. Eso está muy mal, porque eso habla mucho de tus valores y tu consistencia, de tu propio sistema de valores. Ahí se rompe completamente la coherencia y la integridad moral. Entonces, los derechos humanos no tienen bandera política. Y no haber alzado la voz por las violaciones de derechos humanos que ocurrieron bajo el régimen de Bukele es muy cuestionable para defensores de derechos humanos que dicen defender los derechos humanos en Venezuela y bajo la dictadura de Nicolás Maduro, ahora de Delcy, ¿verdad? Y las torturas y tratos crueles e inhumanos en Venezuela, y a defender a los presos políticos y callarse la boca cuando ocurren estas violaciones de venezolanos, porque ni siquiera estamos hablando de otra nacionalidad. Pero bueno, como Bukele es chévere y no le gusta a Maduro, entonces se calla la boca. No, eso no es correcto, eso no está bien. Por cierto, el año pasado, David Molaski, esto fue en octubre de 2025, me dio una entrevista y esto me comentó David Molaski, que es el vocero oficial ahora de María Corina y el presidente electo Edmundo González Urrutia. Bueno, presidente electo, yo lo sigo llamando así porque ahora como cambiaron el discurso y ahora se les olvidó que es el presidente electo. Parece que se les olvidó que es el presidente electo y bueno, están siguiendo otra agenda bajo otros intereses, pues. Pero bueno, aquí yo sigo llamándolo como es, porque uno tiene que seguir el respeto a la voluntad popular, así de simple. Vamos a ver qué me dijo Molaski en ese momento. Bueno, yo creo que hay dos cosas aquí, ¿no? Una cosa es el Tren de Aragua, otra cosa es el Cartel de los Soles, aunque evidentemente hay vinculación. Yo lo que te puedo decir, Ricardo, es que cualquier venezolano no tiene hoy la menor duda de los vínculos del Tren de Aragua con la dictadura. El Tren de Aragua no existiría si no hubiese en Venezuela el régimen que tenemos. El Tren de Aragua empezó precisamente en el estado de Aragua hace más de 10 años, cuando el Tarek El Aissami era gobernador. Se convirtió en la banda criminal más grande del país, cometiendo distintos delitos: robo, hurto, homicidio, extorsión, secuestro, y justamente las primeras olas migratorias que hubo en Venezuela fue por la inseguridad, porque fueron víctimas de esta banda o de muchas otras bandas que hay en Venezuela. Yo quiero recordar que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, y sé que a algunas personas esto le puede parecer un poco reiterativo, pero cerca de 500.000 de venezolanos han sido asesinados desde que este siglo empezó, es decir, que el chavismo está en el poder, convirtiéndonos, insisto, en uno de los países más violentos del mundo y siendo eso una de las causas de la migración. Y cuando uno ve lo que pasó en Chile, que la propia fiscalía de ese país, el propio presidente de ese país, un gobierno de izquierda, ha acusado con evidencias que el teniente Ojeda fue asesinado en Chile por presuntamente el Tren de Aragua, y siendo ordenado
desde el propio régimen, bueno, yo creo que están muy claros los vínculos que hay entre la dictadura y el Tren de Aragua. Si Venezuela no fuese un santuario para grupos criminales y si Venezuela no hubiese como política de Estado la impunidad, el Tren de Aragua y muchos otros grupos criminales evidentemente no existirían. Bien, estábamos viendo a David Smolansky, vocero oficial de María Corina Machado y el presidente electo Edmundo González Urrutia. Bueno, en la actualidad, en aquel momento no tenía ese cargo. En aquel momento ahí lo pusimos el cargo vocero internacional para la oficina, María Corina y el presidente aquí en Washington, D.C. Y precisamente habla del Tren de Aragua y la dictadura de Maduro. Ahora, ¿qué dijo la propia comunidad de inteligencia de Estados Unidos? Esto no lo estoy diciendo yo, insisto, lo dijo la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Y esto hay que decirlo también públicamente, porque hay que presentar las distintas versiones y ver porque cada actor está diciendo una cosa, porque aquí hay una tensión importante. Según una evaluación desclasificada publicada en junio de 2025, la comunidad de inteligencia estadounidense dijo en aquel momento que el gobierno de Venezuela, que la dictadura, pues el gobierno lo llamaban, probablemente no estaba dirigiendo los movimientos y operaciones de la pandilla dentro de los Estados Unidos. Cierro la cita. Es decir, la premisa que usó la administración de Trump para invocar al enemigo extranjero de que el Tren de Aragua operaba como un brazo del Estado venezolano en Estados Unidos no era respaldada por sus propias agencias de inteligencia. Esto lo estoy diciendo a manera informativa porque así ocurrió. Y es que el problema no es si el Tren de Aragua existe o no como organización, porque sí existe, tiene presencia en distintos países de América Latina e incluso en Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos no hay una articulación y esto hay que entenderlo. Hay que entenderlo para no desinformar y caer en las redes de desinformación que vienen del mismo gobierno. Esto es importantísimo. Aquí esto no funciona como otra banda tradicional, como decir la Mara Salvatrucha u otras pandillas. No, es que ni siquiera en el patrón de los tatuajes, como se llevaron a estos venezolanos, que les violaron el debido proceso y que además los incomunicaron y no los permitieron una defensa, porque yo entrevisté aquí a familiares y que me contactaron decenas, no todos salieron al aire, de estas personas, que habían gente que sí tenía delito, pero era una minoría, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, no es que no exista, sí existe el Tren de Aragua. El tema es que en este país no está estructurado con una estructura, así como, entendamos esto, así como el cártel de los soles, en el caso de Nicolás Maduro, tuvo que hacerse un cambio en la forma como se estaba presentando la acusación, porque el cártel de los soles no tiene una estructura de cártel tradicional, de cártel tradicionales. Esto ha sido un nombre que los medios le dieron, me explico, pero no es como que, bueno, esta estructura, no. En el caso del Tren de Aragua, es algo, vamos a decir, no es igual, pero es similar porque no hay una estructura jerárquica que funcione como una pandilla tradicional. Ni siquiera los tatuajes, como les estaba diciendo. Porque en la Mara Salvatrucha y otras pandillas, pues yo sé, hay patrones, por lo menos he identificado patrones. Pero pregúntenle a Rona Riz, que es autora del libro del Tren de Aragua, por ejemplo, que lo ha dicho reiteradamente, que es una periodista de investigación seria que yo respeto profundamente, que está en Venezuela. No hay un patrón porque estoy en un patrón de Nike, no hay un patrón. Entonces lo que habían era células, no una estructura como tal, sino células y que hicieron mucho ruido y que claramente permitieron que eso se usara para la retórica política de Donald Trump y sus funcionarios y pues criminalizaran a los migrantes. Entonces, ¿el Tren de Aragua existe? Sí existe. El problema es lo que hizo la administración con esa realidad. La usó como herramienta política para construir una narrativa que equiparaba al migrante venezolano en general con el criminal que presentaba a toda una comunidad bajo sospecha colectiva y pues justificó deportaciones masivas sin presentación de evidencia concreta de membresía en caso por caso en estas bandas. Que por cierto, el presidente ha insistido y todavía cuando tiene oportunidad lo dice, de que no solamente es que abrieron las cárceles para que mandaran gente para acá de forma intencional, que de esto yo no tengo prueba,
Pero es que también que habrá, que imagínense usted, porque esto lo veo como una especie de delirio senil, que abrir los manicomios para que viniera, o sea, esto lo que hace es un flaco favor, porque esto lo usa la dictadura para burlarse. No puede ser. Ni ningún medio serio, ni ningún chequeador de hechos, ni ninguna organización pudo confirmar esto. Y esto hay que decirlo en honor a la verdad también. En honor a la verdad. El resultado práctico de esa narrativa fue que más de 200 venezolanos fueron deportados al SECOT sin que el gobierno presentara, en muchos de esos casos, evidencias concretas de su afiliación a la banda. Y pues, sin que hubiera un proceso judicial que lo determinara. Que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, concedida en tiempos de guerra entre naciones, fue aplicada como que si cada venezolano con un tatuaje de una marca comercial o de una fecha de nacimiento de su hija o su madre, lo que sea, o cualquier figura, que por cierto, por ahí salió una guía de la guía que utilizaron para criminalizar a esta gente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente señalarlo como en un reporte, como si fuera un combatiente enemigo bajo esta ley. Entonces, así pues, la narrativa del Tren de Aragua no solo fue una política de seguridad, fue también una estrategia de comunicación que le dio cobertura política a medidas que afectaron a venezolanos sin historial criminal, sin vinculación con ninguna banda, sin más delito que haber llegado a este país buscando una protección. Y eso es una realidad. ¿Qué opinó Adely Ferro, directora ejecutiva de Venezuela American Caucus, de esta destitución, de este despido de Kristi Noem? Vamos a escucharla. Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Homeland Security. Supuestamente el nominado para sustituirla se llama Markwayne Mullin, que es un representante del Congreso que la verdad no es mejor que ella, lamentablemente. Sin embargo, tiene que ser confirmado por el Senado y vamos a empezar ya una campaña para que el Senado no vote a favor de él para ser confirmado. Pero hoy es un día agridulce porque sí estoy muy contenta de que se haya ido ella del Departamento de Seguridad Nacional, porque ha sido nuestra verduga, responsable de muchísimas cosas horrorosas que han vivido los inmigrantes, de muchas cosas que han pasado en los centros de detención de ICE. Ella es la responsable de todo eso, porque ella estaba a cargo de las muertes que han ocurrido, de lo que sucedió, de lo que ha sucedido con tantas personas, con mujeres embarazadas, con separación de familias, con niños detenidos en el Dilley Center. Ella es la cabeza y ella es la que va a tener que rendir cuentas, espero, ante la justicia muy pronto. Este nuevo nominado lamentablemente no es mejor que ella, pero también lo vamos a combatir con la ley, dentro de la ley y con la Constitución. Es una pequeña victoria a toda nuestra lucha que llegó hasta el Congreso y que culminó ayer con la barbaridad de respuestas que dio en la audiencia de interpelación que le hizo la Cámara de Representantes, después que había pasado por el Senado. Seguimos luchando todos los días, que no les quepa duda de eso. Habrá justicia. Habrá justicia. Vamos a hablar ahora de un punto importante en lo que dejó la gestión de esta señora. Las muertes. El costo que nadie quiere pagar. Llegamos a este bloque que no puedo dejar de mencionar porque es que es uno de los que más pesa. Siendo honestos, debería haber sido un detonante para el despido de Kristi Noem bajo cualquier administración, no importa el partido, de que bajo la gestión de una secretaria en la que hayan asesinatos, no sean esas razones. Asesinatos injustificados, o sea, no es que en defensa propia, no sean esas razones para el despido, ¿no? Porque bajo la gestión de Kristi Noem, al frente del DHS, agentes federales mataron a ciudadanos estadounidenses. Ni siquiera estamos hablando de migrantes, que aquí una vida no vale más que otra, vamos a estar claros. Tú porque tengas documento o no tengas documento,
o seas estadounidense, o seas venezolano, tú no vales más ni menos que otra persona. Todos somos seres humanos y ante los ojos de la ley somos iguales. No estoy hablando de personas con órdenes de deportación. Estoy hablando de ciudadanos estadounidenses. Y NOM, pues, lejos de pedir cuentas, los llamó terroristas. Hay 3 casos, señores. 3 casos. Hay gente que piensa que solo son 2. Pero vamos con cada uno. Rubén Rey Martínez, de South, esto ocurrió en South Padre Island, el 15 de marzo de 2025. ¿Y saben qué? Él tenía 23 años, era de San Antonio. Había ido con su mejor amigo Joshua Horta a celebrar su cumpleaños en South Padre Island, uno de los destinos de Spring Break más populares de Texas. Poco después de la medianoche del 15 de marzo de 2025, en su Ford Fusion azul, llegó a una intersección donde agentes de la policía local y 3 agentes de Homeland Security Investigations, pues una subdivisión de DHS, estaban dirigiendo el tráfico después de un accidente vial sin relación alguna con migración. Lo que pasó allí está en disputa, pero lo que dicen los videos, no. Y quiero mostrarles. Vamos a poner este BTR, este video. Advertimos en los videos que vamos a ver de estos casos. Hay imágenes sensibles. Lo advierto por si usted quiere adelantar. Pero yo creo que es necesario mostrarlo. Veamos. Hey, keep going. Hold that big old Crown Royal in there. Drink without to sip on that big old Crown Royal. Trying to stop. The black 2012 Kia Forte. Oh! Stop him. Stop him. Get him out. Stop the vehicle. Shots fired. You're at 2300, shots fired. Get out of the vehicle now. Stay there. Turn around. I got it. Stay on this one. He's bleeding. He's got impact inside. 2300, shots fired, one in custody. Hey, do you need another ambulance? Yes. Anybody else ready to go? Need that medic. He's got it. Safe. He's safe. Package him. How many times he hit? Going up. At least we got 3 shots. Rolling because he's got med 2. Expedite right here. Cap. I need a secondary. Got it. We're out. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó en un comunicado que Martínez intencionalmente atropelló a agentes federales. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Cito, resultando en que la gente quedara sobre el capó del vehículo y que pues otro agente disparó tiros defensivos para protegerse a sí mismo, a sus colegas y al público. Pero la versión tiene problemas. Como estábamos viendo allí, el video la contradice por completo. El Departamento de Seguridad Nacional Pública de Texas liberó imágenes del body cam, la cámara de este agente que estábamos viendo, que muestra a Martínez conduciendo lentamente hacia la intersección con las luces de frenos encendidas en su carro, deteniéndose para dejar pasar a los peatones antes de girar. Las imágenes revisadas por el Texas Tribune, el Washington Post, CBS News, ABC News, AP, no muestran a Martínez golpeando a ningún agente con el vehículo. El propio reporte del Departamento de Seguridad Pública de Texas describe al auto de Martínez como avanzando lentamente en el momento en que fue disparado. Estábamos viendo las imágenes de la cámara corporal del funcionario. Y el único testigo civil en el vehículo fue Joshua Horta, que declaró en una deposición que su amigo no golpeó a nadie, textualmente lo cito, y que estaba intentando obedecer las instrucciones de los agentes. Los abogados de la madre de Martínez, Rachel Reyes, dijeron
fueron directos y dijeron, cito, estos videos confirman que el auto de Rubén apenas se movía cuando le dispararon, estaba frenando, no acelerando, que nadie estaba sobre el capó de su auto y pues que frente a su auto cuando le dispararon, que le dispararon a quemarropa a través de la ventanilla lateral por un agente que no corría ningún peligro. Cierro la cita. Y así pues, la historia no termina allí porque Martínez fue el primer caso conocido del Departamento de Seguridad Nacional, presuntamente asesinado, asesinando, mejor dicho, a un ciudadano estadounidense durante el segundo mandato de Trump. Y fue una historia que nadie supo durante casi 11 meses, porque el DHS no confirmó la participación de sus agentes hasta febrero de 2026, hasta el mes pasado, cuando la organización de vigilancia gubernamental American Oversight publicó cientos de páginas de reportes de uso de fuerza de ICE obtenidos mediante una demanda judicial. Un gran jurado, por cierto, en Texas declinó presentar cargos criminales contra el agente Jack Stevens, quien disparó los tiros fatales. Nadie rindió cuentas. El siguiente caso, un caso bastante conocido, se hizo muy famoso hace poco. También ocurrió en enero, el 7 de enero de 2026. Se trata de Renee Nicole Good en Minneapolis. 17 días antes de que Noam fuera despedida, el DHS lanzó lo que describió como la operación de aplicación migratoria más grande jamás realizada, la operación Metro Search, con 2.000 agentes federales desplegados en el área metropolitana en Minneapolis. Al día siguiente, el 7 de enero de 2026, a las 9:30 de la mañana, Renee Nicole Wood salió a dejar a su hijo de 6 años a la escuela. Renee tenía 37 años, era madre de 3 hijos, poeta, ciudadana estadounidense. Se detuvo en una calle residencial del sur de Minneapolis en la que agentes federales con máscaras y equipo táctico operaban sin identificación visible, por cierto, según testigos y funcionarios de la ciudad. Ella estaba actuando como observadora legal, como lo han estado haciendo decenas de vecinos en Minneapolis desde el inicio de los operativos. Lo que siguió, pues, quedó capturado en distintos videos verificados por CNN, ABC News y NBC News. Insisto, tenga cautela al ver este video. Se ve rápidamente una parte de la víctima. Yo creo que hago la advertencia porque son imágenes sensibles, pero insisto, es importante verlas, porque estos hechos hay que verlos. Más allá de contarlos, usted tiene que verlos. You! Shame! 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 Dude, what's happening to her? What happened? Dude. Okay. Dude, you shot her! I'm trying to help! No! No! You fucking shot someone in the fucking face! You shot someone in the fucking face! Do you have a conscience? Do you have a conscience? Don't let the murderer
criminals. Don't let him leave. Don't let him leave. Pussy motherfuckers, man. No, get the fuck out of our neighborhood. Yeah, it's a fucking crime. We fucking know it. We're here. Yeah, like what the absolute fuck, man? What the absolute fuck? Do you have a conscience? Do you have a conscience? Do you have a conscience? This is the time, man. This is the time to have a conscience. This is not okay. This is not okay. Get a fucking conscience. Can you look at me? Tell me you're doing the right thing. Get the fuck out of here, bro. You didn't fire any weapons. Fucking your people did, man. In the head. In the head. I didn't do anything. And she drove into the floor. Murderer. You, look at me. Look at me. You can't even. Watch out, man. Watch out. Why don't you look at me? I thought you could do it. You owe your You okay, mommy? Un agente de ICE se acercó a su Honda Pilot, ahí estábamos viendo. Intentó abrir la puerta del conductor, otro agente se asomó por la ventana abierta, ordenándole que saliera. Wood retrocedió el vehículo levemente, luego comenzó a avanzar, giró el volante hacia adelante, alejándola de los agentes. Pues en ese momento el agente Jonathan Ross, de 10 años de experiencia de ICE y veterano de la Guardia Nacional de Indiana en Irak, le disparó 3 veces. Renee Wood murió aproximadamente 1 hora después en el hospital. La versión del DHS fue que Wood intentó atropellar a un agente. Kristi Noem dijo en conferencia de prensa que la mujer ignoró las órdenes de salir del auto e intentó matar o causar daño corporal a los agentes. El agente dijo Noem, había sido golpeado por el vehículo y fue atendido en un hospital antes de ser dado de alta. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, respondió públicamente de esa narrativa y dijo, cito, lo que puedo decirles es que la narrativa de que esto fue en defensa propia es una narrativa de basura. Eso no es verdad, no tiene ninguna verdad, cierro cita. Y le dijo directamente a ICE que se fuera de Minneapolis. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo haber visto el video del incidente y advirtió que la gente le dijo a la gente que no creyera la máquina de propaganda, textualmente lo dijo. Otro caso que pues bueno, también fue un caso muy lamentable. Todos estos casos han sido terribles, ¿no? Estoy hablando del caso de Alex Jeffrey Pretty. Esto fue el 24 de enero de 2026 en Minneapolis, 17 días después de la muerte de Renee Wood. Estamos hablando, sí, porque esto fue el 24 de enero. Fue el mismo mes de enero, ¿no? Y pues otra vez Minneapolis apareció en los titulares. Esta vez fue Alex Jeffrey Pretty, de 37 años, enfermero de cuidados intensivos del Departamento de Veteranos de Estados Unidos en Minneapolis, ciudadano estadounidense, sin antecedentes penales, solo infracciones de tráfico. Portador legal de un arma de fuego con permiso vigente. La mañana del 24 de enero de 2026, Pretty estaba estaba grabando a agentes de la patrulla fronteriza con su teléfono celular cerca de la intersección de la avenida Nicollet y la calle 26, en medio de las protestas contra la operación Metro Surge. Y pues en un momento un agente lo empujó, una mujer
como tal, le empujó a una mujer al suelo y Pretty se interpuso para ayudarla. La gente lo roció con pimienta, gas pimienta, y pues varios agentes lo sometieron, mejor dicho, en el suelo. Y mientras eso ocurrió, al menos 6 agentes lo rodeaban en el pavimento. Ahí fue baleado de múltiples veces. Pretty murió en el lugar. El reporte preliminar que el CBP dio es que, bueno, confirmó que al Congreso, que fue obtenido por CBS News, no hace ninguna mención de que Pretty atacó a los agentes o los amenazó con un arma antes de ser sometido. Sin embargo, Kristi Noem salió a decir públicamente que Pretty no estaba ahí para protestar pacíficamente y que estaba ahí para perpetrar, mejor dicho, violencia. El comandante del CBP, Gregory Bobino, dijo que Pretty quería causar, cito, el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden. Cierro cita. Ustedes ya van a ver el video. El subjefe del gabinete de Trump, Stephen Miller, lo llamó un aspirante a asesino. Videos de testigos verificados por Reuters, la BBC, The Wall Street Journal, The Associated Press, AP, muestran que Pretty estaba sosteniendo únicamente su teléfono celular en el momento en el que los agentes lo balearon. El análisis del New York Times determinó que su arma estaba enfundada y oculta hasta después de que los agentes lo habían llevado a él al suelo a la fuerza. Vamos a ver el video. What the fuck is wrong with you? The fuck, people? The fuck is wrong with you? Honestly. El Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles. El FBI notificó al Buró de Investigación Criminal de Minnesota que no les dará acceso a ninguna información o evidencia que hubiese recolectado. Los nombres de los 2 agentes que dispararon, identificados más tarde, fueron Ochoa y Gutiérrez, fueron ocultados al Congreso y a las autoridades locales durante semanas. El médico forense del condado de Hennepin concluyó que el 2 de febrero de 2026 que Pretty murió de múltiples heridas de bala y calificó su muerte como homicidio. Sus padres, Michael y Susan Pretty, dijeron en un comunicado, cito, las mentiras repugnantes que la administración ha dicho sobre nuestro hijo son reprensibles y asquerosas. Él era un buen hombre, cierro cita. Aquí hay un patrón, porque siendo realistas, estos casos son una política de volumen, de velocidad y de impunidad. Una política que desplegó a miles de agentes en ciudades estadounidenses bajo presión de producir arrestos, sin suficientes entrenamientos en desescalada, sin cámaras de body cameras, nada, en muchos casos y con una narrativa oficial diseñada para justificar cualquier uso de la fuerza antes de que hubiera una investigación. En algunos vimos que tuvieron cámara, este último no, las cámaras corporales. Y el legado de Kristi Noem como tal
la Secretaría de Seguridad Nacional hasta el 31 de enero. Pues en este sentido es doble. Primero, fue la arquitecta y la defensora pública de esta política. Segundo, cuando los ciudadanos murieron, salió a llamarlos terroristas, sin evidencia, sin investigación concluida, sin el debido proceso y sin disculpas. Y el New York Times lo dijo con claridad en el reportaje que documentó su despido. Noem no fue destituida por sus muertes, por estas muertes que vimos, sino que sobrevivió políticamente a Rubén Rey Martínez, sobrevivió a René Good, sobrevivió a Alex Preti, la tumbó la campaña de propaganda con su cara montando a caballo. Eso también es parte de su legado. Bien, ahora para ir cerrando, este episodio ya se ha hecho un poco largo, pero bueno, creo que era importante entrar en detalle. Eso que faltaron tantas cosas, porque meter todo es casi imposible, ¿no? Pero fíjense ustedes, por cierto, Kristi Noem, cuando le hablé de los venezolanos que deportaron a El Salvador, ella fue para allá a hablar, a hacer un video delante en la celda de los presos. Imagínense ustedes, qué cosa tan cruel y espeluznante ese video. Y pues ahora quiero hablarles de quién es Mollin, ¿quién es este personaje que va a entrar ahora al departamento? Bueno, una vez que sea confirmado, al Departamento de Seguridad Nacional. Bueno, ya ustedes saben cuál es el legado, que está dejando Kristi Noem. Tienen los nombres, las cifras, las políticas, las muertes. Ahora viene la pregunta que, bueno, todos se hacen o que se están haciendo, ¿no? Desde la semana pasada que se anunció esto. ¿Y ahora qué viene? ¿Quién viene? ¿Qué cambia? ¿Ahora qué? Su nombre es Markwayne Mullin, senador republicano de primer término por Oklahoma, 48 años, y pues va a ser efectivo, si una vez confirmado, como secretario del Departamento de Seguridad Nacional el 31 de marzo de 2026, sujeto a la confirmación del Senado. Y antes de que alguien piense que este es un cambio de rumbo, hay que leer bien el perfil, porque este hombre no es un moderado llegando a poner orden, es un aliado incondicional, otro fiel, bueno, uno de los fieles de Trump que llega a continuar exactamente la misma agenda. Bueno, vamos a ver qué dicen las fuentes, porque Mullin no tiene experiencia en aplicación de la ley, ninguna. Su carrera arrancó en una empresa familiar de plomería en Westville, Oklahoma, conocida por sus furgonetas rojas con el logo de Red Rooter, y fue luchador de artes marciales mixtas de manera profesional brevemente entre 2006 y 2007. Fue al college con una beca de lucha libre, pero lo dejó sin terminar cuando su padre enfermó. Eventualmente obtuvo un título a un asociado, lo que se llama un asociado del Instituto de Tecnología de la Universidad Estatal de Oklahoma, es decir, lo que lo convierte en el único senador en funciones actualmente sin una licenciatura universitaria. En 2012 ganó su primer escaño en la Cámara de Representantes por el segundo distrito de Oklahoma con el eslogan "A Rancher, a Plumber, an Oklahoman", como que un ranchero, un plomero, un oklahomense. En 2022 ganó el escaño al Senado en las elecciones especiales para terminar el mandato del senador James Inhofe, quien renunció por razones de salud. Es miembro de la nación Cherokee, el primer ciudadano tribal en servir al Senado de Estados Unidos en casi 2 décadas. Ese dato importa en contexto porque, según reportó NPR, varias tribus nativas han expresado esperanza en que Mullin pueda frenar casos de perfilamiento racial por parte de agentes de ICE contra miembros de comunidades indígenas, pues una situación que se agravó durante los operativos de la operación Metro Surge en Minnesota. Sin embargo, su perfil político no deja margen a la ambigüedad. Mullin ha sido uno de los aliados más ruidosos y leales a Donald Trump en el Congreso. Defendió públicamente a los agentes de ICE durante la operación Metro Surge, de los cuales vimos cuáles fueron parte de estas consecuencias con estos últimos 2 asesinatos. Fue uno de los principales promotores de las disposiciones de seguridad fronteriza en el proyecto de ley conocido como Big Beautiful Bill de Trump, y en 2025, en plena audiencia del Senado, le propuso literalmente, creo que esto fue 2024, pero lo cierto es que le propuso literalmente pelear a puños al presidente del sindicato
Teamsters Sing or Bring, diciéndole, señor, esto es un momento, este es el momento, este es el lugar, y quiere hablar, bueno, podemos ser dos adultos que consienten y terminarlo aquí. Y pues Bernie Sanders tuvo que pedir calma para pues bajar un poco los ánimos. Esto es parte de este altercado. Vamos a ver si lo podemos ver allí. Pretends like he's self-made. What a clown. Fraud. Always has been, always will be. Quit the tough guy act in these Senate hearings. You know where to find me. Any place, anytime, cowboy. Sir, this is a time, this is a place. If you want to run your mouth, we can be two consenting adults. We can finish it here. Okay, that's fine. Perfect. You want to do it now? I'd love to do it right now. Well, stand your butt up then. You stand your butt up. Oh, hold on. Big No, guy. no, stop it. Is that your solution every Hold it. No, sit down. Sit down. Look at you. You know, you're a United States Senator. Sit down. Active. Oh, okay. Sit down, please. All right. Can I respond, Mr. Hold Chairman? it. Hold it. If Hold we on. can't, no, This is I have what the he mic. said. I'm sorry. This is Hold what it. he said. You'll have your time. Okay. Can I respond? Oh, no, you can't. This is a hearing. And God knows the American people have enough contempt for Congress. Estaba viendo la fecha de esto. Fíjense ustedes que esto fue publicado el 14 de noviembre de 2023. O sea, sí, como 2 años y pico. Pero bueno, esto fue un incidente que ocurrió. Trump anunció la nominación en Truth Social, describiendo a Mullin como alguien que trabajará intensamente para mantener la frontera segura, detener el crimen migrante y pues a los asesinos y a otros criminales. Mullin, por su parte, dijo a los periodistas en el Capitolio pues que un niño pequeño de Westville, Oklahoma, llega a servir en el gabinete del presidente. Eso es bastante especial, dijo textualmente, y cuando se le preguntó sobre su falta de experiencia en seguridad nacional, respondió que sería práctico y que escucharía a quienes tuvieran preocupaciones. Pero siendo realistas, la pregunta no es si Mullin va a suavizar las políticas, porque es que todo indica que no, todo indica que más bien es lo contrario. La pregunta es si va a manejar mejor el departamento institucionalmente, porque esa fue precisamente la crítica interna que hundió a Noem. No las políticas, sino la gestión. Y en este sentido, el propio Jill Kerlikowski, quien es excomisionado de aduanas y protección fronterizas, advirtió al New York Times que Mullin enfrentan un desafío enorme porque la moral está, cito, por los suelos y la gran mayoría del personal del DHS no quiere tener nada que ver con el enfoque actual de arrestos y deportaciones. Cierro cita. Y pues el panorama político en su confrontación pues no es automático. El líder de la minoría demócrata en la confirmación como tal, no. Chuck Schumer ya dijo que su respuesta va a ser un rotundo no y pues fue directo en la razón. Cito, la podredumbre en el DHS es profunda, mucho más profunda que cualquier individuo. Es una cuestión de política, no de personal. Sin embargo, el senador demócrata John Fetterman ya anunció que votará a favor de confirmar a Mullin, lo que complica el cálculo de los demócratas para bloquear la nominación. Entonces uno se pregunta, ¿cambia el piloto pero sigue el rumbo? Todo apunta a que sí. La agenda migratoria, según la Casa Blanca, continuará sin interrupción. Lo que puede cambiar es el estilo. Noem era la cara, Mullin será el ejecutor. Y pues, y esa distinción para la comunidad venezolana y latina en general no es un alivio, es apenas una advertencia. Importantísimo tener esto en consideración y estar muy atento de las informaciones que se sigan generando. Bueno amigos, llegamos al final del episodio y antes de despedirme quiero dejarle 3 ideas concretas, 3 cosas que no pueden olvidar después de escuchar este episodio. Primero, Kristi Noem se fue, ¿no? Pero sí se fue, quiero decir, pero se fue porque aquí en Washington, se decidió que las políticas migratorias que había, no porque las políticas migratorias habían hecho daño, sino se fue por un tema de lealtad, ¿no? No fue por las muertes en Minneapolis, no se fue por el daño que ha hecho a los migrantes venezolanos o que perdieron el TPS, no se fue por las familias deportadas sin el debido proceso, no se fue porque, cruzó la línea, ella se fue, realmente fue porque cruzó la línea de la lealtad con Trump, porque en la audiencia del Congreso le pasó la responsabilidad de una campaña propagandística
de $200 millones a Trump, y ese es el estándar con el que se mide esta administración, no el daño que se le hace a la gente, sino la lealtad política. Segundo, el sucesor, Markwayne Mullin, llega con una instrucción explícita de la Casa Blanca de que la agenda migratoria continuará sin interrupción. Sin interrupción. Esas fueron las palabras de, como les decía, la portavoz Karoline Leavitt. Cambia el rostro, no cambia la política. Y tercero, es más importante que nunca en estos tiempos, pues la información y la asesoría legal y pues tu mejor herramienta es fundamental. No tener miedo, no caer en el rumor de WhatsApp, de las redes, no a la especulación, la información verificada y el acompañamiento de un abogado con licencia que conozca tu caso y pueda pues guiarte con claridad. Así que por eso de este podcast tenemos el respaldo del abogado William Brooks de We Brooks Law Firm, especialistas en inmigración con oficinas en Houston pero también atiende en todo el país. Si tienes preguntas sobre tu estatus, sobre tu caso en particular, pues contáctalos. Les dejo el link aquí abajo en la descripción de este episodio. Gracias amigos por acompañarme hasta aquí este episodio. Recuerden, en tiempos de oscuridad el periodismo independiente es resistencia. Se les quiere mucho. Ricardo lo dice migrando.